De niño caminaba por los municipios cercanos a la casa familiar, no lejos del mar, descubriendo una tierra que le enamoraba. En la adolescencia le empezó a preocupar la pobreza en el mundo y de adulto, este hijo de padre preocupado porque existiera universidad en Málaga, es el hombre más votado en las urnas y durante más tiempo, como alcalde de la capital de la Costa del Sol. Diputado enamorado de la historia y cuñado de inocente asesinado por ETA, Francisco de la Torre asegura que el éxito está en cumplir con la palabra dada. Sigue peleando por la descentralización local en nuestra comunidad autónoma y lo hemos considerado personaje por Andalucía. Bueno, alcalde, que no me resisto yo. Cuando Francisco de la Torre llega de Málaga a Sevilla y la ve, ¿qué siente por Sevilla? Simpatía, la sensación de que estamos juntos en un gran proyecto, que es el proyecto andaluz y el proyecto español, ¿no? Málaga y Sevilla son dos grandes ciudades, es obvio lo que estoy diciendo, y lógicamente pues no tengo nada negativo hacia Sevilla, al contrario, el tema positivo de sentirnos colaboradores ambas ciudades en este proyecto que nos une, que acabo de definir. ¿Pero es tan bonita como decimos los sevillanos, alcalde, o menos? Es bonita, pero si hablamos de belleza también hay que hablar de la belleza de Málaga, en ese caso. No, hay muchas ciudades hermosísimas en Andalucía. ¿Y los andaluces? ¿Nos hemos creído a nuestra tierra? ¿Seríamos imparables si de verdad apostáramos por ella? Los andaluces queremos mucho nuestra tierra, lo que hace falta es que todos, y cuando digo todos, pongo especial énfasis en aquellos que tienen responsabilidad en definir ciertas políticas, y en concreto me voy a referir a las políticas de educación y de formación, pongan el acento adecuado, la importancia que tiene ese aspecto para la educación, para el país, para Andalucía, ¿no? O sea, la educación, la formación en innovación, en emprendimiento, preparación en general, son básicos para cualquier territorio. Cualquier territorio, por hermoso que sea, por rico potencialmente que sea, si no cuida esos aspectos, no progresará. De un territorio pobre, desértico, con pocos recursos, si cuida la educación, si cuida la formación, si insiste en la innovación y el emprendimiento, llegará lejos. Y hablamos de Málaga, esa tierra que vence y convence a Francisco de la Torre, buen conversador, atento y amable. Málaga le apasiona, se nota, se siente muy querido en su ciudad y respira afecto por los suyos. Me siento querido, la verdad que sí, me siento apreciado, noto el cariño. Yo tengo siempre palabras amables para decir cariño, ¿no? Para esa sensación de que me vean como una persona que quiere la ciudad y que lucha por ella, pero que al mismo tiempo lo hago de una manera, eso sí, compartida. Quiero decir, no egoísta, sino generosa, compartida con otras ciudades y con todo el territorio andaluz. ¿Qué virtudes hay que tener para seguir siendo el alcalde durante todo lo que va del siglo XXI de una de las ciudades europeas más potentes del sur? ¿Cuáles son las virtudes? ¿Cuál es el secreto? Bueno, ya he aludido a la amabilidad de la gente, que hay que recordarlo, pero la clave está, yo creo que en política hay que plantearse, actuar en términos de defender siempre el interés general, el bien común. Si uno defiende el bien común y además de buena fe, y lo plantea y es coherente con esa idea, todo lo que se hace debe servir para esa valoración, para esa apreciación, pero no se hace para tener esa valoración. Es decir, cuando yo he ganado unas elecciones, no me planteo a ver qué hago para ganar la siguiente, sino que me pongo a cumplir lo que tiene que ser uno, ¿no? Pues el programa electoral, hacer frente a los problemas que hay, plantear estrategias que impulsen la ciudad, ¿no? Y buscando siempre el interés general y sobre todo defendiendo el interés y el bien de aquellos que son más desfavorecidos, que tienen más problemas, ¿no? Tratando de dar mensajes de solidaridad, por tanto, entre todos, ¿no? Pero yo creo que esa es la clave y eso es lo que debe ser un poco receta, entiendo, permíteme, ya que me pregunta en esa línea, para todos los que tengamos responsabilidades políticas en niveles nacionales, regionales o locales. Defender el bien común. Jamás ir a la política, estar en la política para utilizar la política en beneficio propio o en beneficio de alguien cercano.
Vayamos atrás, a su historia personal, a su niñez, a la elección de su futuro, a lo que quería ser aquel niño del barrio de la Victoria. Seguramente aquí se revelan varios secretos del porqué de la personalidad del alcalde de Málaga. En la elección de mis estudios, yo decidí joven, porque hice el bachiller pronto, lo empecé pronto, empecé con 8 años y terminé con 14. Y pues hice una primaria muy buena, un poco simple de contar y resumido así. Y con 14 años decidí qué carrera estudiar y tenía duda en varias ingenierías. Mi padre era ingeniero industrial, dudaba entre ingeniería industrial, ingeniería de caminos, o se daba bien las matemáticas en general, o ingeniero agrónomo. Y me decidí por agrónomo por una cierta postura romántica y utópica. Entonces estaba de relativa actualidad, al menos para mí, que leía cosas sobre el hambre en el mundo, sobre la FAO. Estamos hablando de los años 50, años 56, 57, del pasado siglo, y el modelo de un ingeniero francés, René Dimon, que trabajaba en esa dirección, impactó y traté un poco de ir en esa dirección. Luego la vida te lleva por otros caminos, y la FAO fue uno de los planteamientos que tuve profesionalmente, pero opté por otra vía, no hubo una decisión luego racional, pero la primera motivación fue eso. Y después de los estudios en Madrid, que compaginé ingeniero agrónomo con sociología, Instituto Social León XIII, en el proyecto de Escuela de Ciudadanía Cristiana que creó e impulsó el obispo de Málaga de entonces, Ángel Herrera Oria, estoy hablando de los años 60 ya, pues el estudiar en el Instituto Social León XIII temas de doctrina social católica, sociología, en términos general, derecho, economía, etcétera, ciencias políticas, también me dio una visión muy completa de la problemática del mundo, diríamos, de la sociedad en aquel momento. Pero claro, eso te mantiene también con una postura abierta, ¿no?, y sensible a los temas que al final tienen que tener respuesta por parte de todos, no solo desde la política, pero la política tiene un papel importante. ¿Francisco de la Torre cree más en el azar o en la providencia? ¿En el azar o en la providencia? Bueno, yo creo en que las cosas se consiguen a base de esfuerzo, a base de saber crear una dinámica de trabajo conjunto, trabajo en equipo, respecto a los logros que se hagan en cualquier nivel, sea en un trabajo de responsabilidad pública, sea en el trabajo de una empresa. Las empresas son fundamentales en un país, ¿no? Y luego tienen que ser también empresas con sentido de transparencia y de servicio al bien común, como empresa que cree riqueza y empleo, pero internamente creando un equipo también cohesionado, transparente, los distintos niveles de responsabilidad de la empresa, ¿no? Y creo que ese trabajo constante y cohesionado y con transparencia en los temas todos, tanto público como privado, me parece clave para conseguir avances en una sociedad. Y hablamos de Dios y de la fe. ¿Es creyente, alcalde? Sí, hombre, no de una manera a lo mejor tan intensa o comprometida como otros que conozco, pero sí, he estado educado en, digamos, la cultura católica y algo más, ¿no?, en la religión católica, en la parroquia de la Victoria, donde está la patrona de Málaga, en un colegio religioso hice la primaria, Sagrada Familia del Monte, y en un colegio de los maristas hice el bachiller. Todo eso está ahí, y en el Colegio Mayor Pío XII no cabe duda que profundizamos mucho en estos temas con las enseñanzas que recibíamos en el Instituto Social León XIII, que luego fue facultad de Sociología de la Pontificia de Salamanca, ¿no? Y la verdad que el ambiente del colegio pues ayudaba a ello, dentro de lo que siempre es un colegio mayor de la universidad, y en los años 60, que fueron años muy vivos, muy dinámicos en la vida universitaria de Madrid. Echa de menos a su padre. Su madre falleció más tarde y pudo ver con sus ojos algunos logros del hijo, pero se percibe la emoción cuando Francisco de la Torre recuerda a aquel hombre que, siendo joven, le dejó enseñanzas y se marchó para siempre. Pienso en mi padre, que murió muy joven, murió el año 69. Del pasado siglo. Mi madre, que murió en el 2009, ya con 90 años, sí pudo ver bastantes cosas de las que soñó mi padre. Mi padre fue un luchador muy comprometido con la Universidad de Málaga, por la universidad, que no existía. Málaga era la ciudad más grande de Europa
con más de 300.000 habitantes, que no tenía universidad, por supuesto la más grande de España, y quizás en el 19 se perdió alguna oportunidad de haberla conseguido, cuando Málaga fue importante en la economía española, ¿no? Precisamente mi entrada muy joven en la política de entonces, una política muy imperfecta, vamos a decirlo en términos suaves, en los años 70, principios de los 70, fue justamente con el impulso de una asociación, la Asociación de Amigos de la Universidad de Málaga, a la cual yo me incorporé cuando volví a Málaga, poco tiempo después de morir mi padre, en el año 69, y ellos me invitaron a pertenecer a la asociación, que se había creado en el 68, como reacción cuando en España se crea la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona y la Universidad de Bilbao, País Vasco, y ninguna en el sur. De Madrid para abajo ninguna, y esa reacción en Málaga se tradujo en un movimiento muy fuerte en ese sentido. Entonces todo lo que se ha hecho en Málaga en ese sentido me hubiera encantado que mi padre hubiera visto el avance en la universidad y el avance también en el plano cultural en general. ¿Recuerda algún consejo, no sé, alguna directriz de su padre? Pues muchas. ¿Alguna enseñanza que le haya servido mucho? Sí. La enseñanza de luego, educar en preparación y no en necesidades. O sea que el tiempo debe, en la etapa educativa de niños, de jóvenes, centrarse en tener el máximo de preparación, pero en prescindir, ser capaz de prescindir de cosas, no crearte necesidades. Eso me parece importante, ese tipo de... Y también algo que mi padre practicó con esfuerzo, porque somos 8 hermanos, 4 hermanos y 4 hermanas, y él desde el primer momento trató, con un gran esfuerzo personal, de que tuviéramos las mismas oportunidades los chicos y las chicas. Y tuvieron la posibilidad de ir a la universidad, lo cual no era fácil en aquellos años, ¿no? Y mis hermanas todas han podido ser y tienen responsabilidades en el campo de la medicina, ciencia política, sociología, pedagogía, etcétera, ¿no? Igual que los hermanos, que los chicos, ¿no? ¿Qué leerá? ¿Qué escritores tendrá en la cabecera? Tengo poco tiempo para leer, ¿no? Pero me gusta Quevedo, sus reflexiones, su forma de crear y sus agudas reflexiones sobre la España de entonces. La literatura hispanoamericana, tanto Vargas Llosa como García Márquez también, me ha llamado la atención. Pero la verdad, dedico el tiempo de lectura más que a literatura, que me encantaría, pues más a temas de ensayo, a temas de ciencia política, de economía, de historia. Me apasiona la historia, como me apasiona la geografía también, ¿no? Y a temas de tecnología, innovación tecnológica, los cuales tratamos de estar muy en vanguardia, lo posible, ¿no? Ha sido diputado por UCD y es hombre comprometido con la sociedad en la que vive. Alcalde de su ciudad desde el inicio del presente siglo, Francisco de la Torre asegura que su responsabilidad como primer edil le aporta muchas satisfacciones. Hay que trabajar mucho, sí, pero le hace feliz. He vivido momentos muy especiales, mágicos en la historia de España, como fue la transición, como diputado de UCD por Málaga, del 77 al 82. Pero no cabe duda que la actividad de alcalde, el trabajo de alcalde, la dedicación de alcalde, como queramos decirlo, es la más hermosa, es la más dura, desde el punto de vista del tiempo que te exige. Si no le pones límite, y yo no le suelo poner límite en cuanto a horas o días a lo largo del año, porque la problemática es muy amplia, y aunque las competencias de los municipios en España sean las más débiles de toda Europa, medido en euros habitante año, por un lado, la realidad de las competencias que tenemos, ¿no? No hemos hecho en España la descentralización local todavía, se ha hecho la descentralización autonómica desde el Estado central hacia las autonomías, pero las autonomías no han hecho el análisis de ver qué competencias deben ser desarrolladas desde el ámbito local, ¿no? En ese principio europeo de subsidiariedad, así llamado, que es que lo que puede hacer un ayuntamiento, hágalo el ayuntamiento y no la región,
y lo que puede hacer la región, hágalo la región y no el Estado central, para acercar al vecino, a la vecina, la decisión, la política, la participación y fortalecer así la democracia. Pues a pesar de todo eso, la gente, sin embargo, vecinos como nos ven cerca, efectivamente, como es la institución más cercana, nos plantean todo tipo de problemas, no solamente lo que son específicamente nuestros, ¿no? Temas de empleo, de vivienda, etcétera. Con lo cual es muy absorbente, ¿no? Pero muy satisfactorio porque te permite la política local, a poco eficaz que se pueda hacer, ver respuesta a los sueños de la gente y a los sueños tuyos también, ¿no? Que tú haces, además tuyos los de la gente, como es natural, ¿no? Y procuramos compartir los sueños y las ilusiones, eso es muy importante en la política, ¿no? Caminar, la historia, la música, el mar, seguir recorriendo su tierra, la Axarquía, la Sierra de Málaga. Aquí están las aficiones de Francisco de la Torre, su manera de ver el mundo e intentar disfrutarlo. Aquí están las cosas que haría si el calendario no le apretara tanto las horas. A mí me ha encantado siempre caminar, me ha encantado descubrir el paisaje de mi tierra maravillosa de Málaga, de la Axarquía, donde mis padres tenían una casita que era agrícola pero cerca del mar, que permitía por tanto, empezando a caminar, cuando eres ya pues con 8, con 9, con 10 años, 11 años, y te vas preparando para hacer ese ejercicio maravilloso de andar, pues hacer kilómetros e ir viendo municipios como yo descubrí, Macharabiaya, con la iglesia enorme, que los Galvez, que fueron importantes, y ahora están muy de actualidad, porque en Estados Unidos a Bernardo de Galvez se le ha considerado un héroe americano, porque fue fundamental en la independencia de Estados Unidos, ¿no? Y nació en ese pequeño municipio de menos de 200 habitantes. Pero la iglesia es grande, porque los Galvez ayudaron a Macharabiaya en esa iglesia, como hicieron una fábrica de naipes, cosas. Todo eso lo supe de pequeño porque andando descubrí Macharabiaya y Benaque, donde nació Salvador Rueda, un poeta, el poeta de la raza, modernista, interesante en las primeras décadas del siglo XX. Y después otros municipios de la zona del Viñedo, de La Pasa, del Borge, de Almáchar, etcétera. Comares, precioso, todo eso. Quienes me sigan la geografía de Málaga saben que son kilómetros y horas de caminar. He disfrutado mucho por ellos. Y ir a la sierra de Ronda y a la Sierra Tejea y Almijara, que forman un panorama de montañas y de cordilleras muy hermoso en nuestra provincia, que es marinera pero que también es montañosa y que tiene un relieve muy movido, ¿no? Me ha encantado. Me gusta el mar, pero no tengo tiempo para ello. Me gusta a lo mejor ir en un barquito, pero hace años que no lo hago, un barquito pequeño, a pescar con un chambel, cosas de estas. Aficiones como las que he descrito de lectura, que antes me he referido, viajar, si tuviera tiempo, la música, voy menos de lo que quisiera, pero me gusta mucho la música. En Málaga nos falta todavía el auditorio, que pudimos tener en el año 83, pero que no se supo aprovechar entonces esa oportunidad, y que ahora con la crisis más difícil de sacar adelante, ¿no? Pero que vale la pena luchar por él y tener en Andalucía dos grandes auditorios, como sería Maestranza de Sevilla y el de Málaga, jugando un papel de complementariedad entre ambos, ¿no? Básicamente serían ahí eso las aficiones a destacar, ¿no? Me gusta trabajar algo, pero tengo poco tiempo, con plantas, algún árbol, pero la verdad es que le dedico poco tiempo a ello, ¿no? ¿Y cuáles son esas cosas, alcalde, que no soporta bajo ningún concepto? Cosas que son superiores a Francisco de la Torre. Que me diga, Víctor, con esto no puedo. A ver. No puedo con la injusticia, evidentemente, sea del tipo que sea. No puedo con la falta de diálogo, con no querer escuchar las razones del otro, ¿no? Cuando alguien no es capaz de entender, no tener empatía, ¿no? No puedo con esta postura negativa a la descentralización local, si me permite que insista en este tema que hemos tocado anteriormente, porque llevo 17 años de alcalde, me lo ha aludido a ese tiempo en la entrevista, y desde el primer minuto planteé a los presidentes sucesivos de la Junta, Chávez, Griñán, Susana Díaz también, el que avanzáramos en el tema. Ofrecí Málaga como una ciudad de ensayo, ciudad grande, con otra mediana, con otra pequeña, para probar, hacer convenios o sea, que no fuera trasladar ya la competencia definitivamente, sino probar, a ver qué tal nos comportamos en la gestión.
Y no hubo respuesta, no ha habido interés en ese sentido. No entiendo por qué porque es un fallo brutal además, que va en contra de la propia Andalucía. Estoy en la casa de un periódico que es un poco esencia de Andalucía, por su nombre y por su planteamiento inicial, ¿no? Y que sé que se mantiene, ¿no?, en la preocupación del mismo. Pues en Andalucía tiene una red de ciudades maravillosa, una red de municipios maravillosa. Repasaba los datos estadísticos, si yo no recuerdo mal, por encima de 50.000 habitantes tenemos casi 29 municipios en Andalucía. De más de 100.000 habitantes son 12, incluidas las capitales, más 4 más, ¿no? Cerca de 100.000 hay un pelotón de 8, que llegarán a 100.000 ya pronto, pero es que entre 10.000 y 50.000 hay una cifra de más de un centenar. O sea, esa red de ciudades está desaprovechada. Está desaprovechada en su capacidad de gestión y de organización, de dar respuesta a los problemas, mucho más rápida y eficazmente que un poder regional que está más lejos. Año 2000. ETA asesina a Martín Carpena en Málaga y a Luis Portero en Granada. Este último es el cuñado de Francisco de la Torre. El alcalde de la ciudad toma aire, acepta una vez más la pregunta y apuesta, como hizo siempre, por el Estado de Derecho. Los que cometían aquellos asesinatos con crueldad, con vileza, con alevosía auténtica, ¿no? Como pasó en el caso de Martín Carpena en julio del año, si no recuerdo mal, 15 de julio del 2000, y de Luis Portero, mi cuñado Luis Portero García, en octubre del año 2000, el mismo comando fue, solo que el de Martín Carpena en Málaga y el de Luis en Granada. Lo hacían con toda la intención de romper la convivencia y la paz. Yo recuerdo los años duros, los años de plomo y de muerte de la transición, los años en que España se abría a la democracia, con ilusión, con esperanza, 78, 79, 80, cifras de 200 muertos anuales, algunos de esos años, los componentes de la estadística más fuertes en esos años, ¿no? Justamente para romper, debilitar y poner en cuestión lo que los españoles querían montarnos, una sociedad democrática que nos pudiéramos entender todos, incluidos los que tuvieran planteamientos políticos que pudieran estar detrás de esa banda armada como era ETA, ¿no? Pero evidentemente en la paz, sin tener un planteamiento de violencia, ¿no? Entonces la reacción que tiene que haber en esos casos es justamente de templanza y de confianza en la fortaleza del Estado democrático. Yo recuerdo esas palabras que dije en la manifestación inmensa que hubo en Málaga de rechazo y de condena a ETA por el asesinato de Martín Carpena. Y hablé de la confianza en la fortaleza del Estado democrático. Y me alegro de haberlo dicho. Y la recuerdo siempre que viene al caso, porque se ha demostrado que el Estado democrático español ha sido capaz, desde su fortaleza, desde su capacidad de respuesta, de derrotar a ETA. Le gusta Sevilla y se le nota, pero adora a Málaga, y eso se le nota todavía más. Así es Francisco de la Torre, un alcalde muy votado en las urnas y muy querido en la calle.